Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy seguimos en las actividades del Foro de Financiamiento para el Desarrollo que se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York. Eh, Como saben, se han estado abordando una serie de temas y la sesión del día de ayer fue verdaderamente una que no podemos dejar eh, solo ahí y que tenemos que traer a la mesa de discusión porque abordó temas fundamentales como lo es el cómo construir un sistema fiscal que no solo sea justo, sino que además sea efectivo. Y por otra parte, dentro de la misma sesión se abordó cómo combatir los flujos financieros ilícitos. Y el día de hoy hemos invitado a una persona importantísima, una experta en estos temas y que nos ayudará a entender un poco más de qué fue esta discusión. Katiuska King, que en unos momentos nos acompañará, es académica de la Universidad Central del Ecuador y ella está a cargo del proyecto de investigación financiamiento para el desarrollo en Ecuador. Katiuska, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Adriana? ¿Sale bien Justo el estoy video? viendo que sale un poco raro. A ver si pruebas a girar, bueno, probaré girarlo, así que estamos en la misma orientación. Es, Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para nosotros es importante que más mujeres, más movimientos feministas y otras ONGs que de manera tangencial están en estos temas puedan entender un poco más tanto del proceso, tanto del foro y que también escuchen otras voces, ¿no? Porque evidentemente dentro del foro a lo mejor sí están ministros y sí están expertos, pero muchas veces los términos quedan un poco por allá, lejos. Y también queremos escuchar voces del sur global. Entonces, una de las preguntas que me gustaría hacerte sobre la sesión de ayer de esta construcción de un sistema fiscal efectivo y justo es cómo pueden o qué medidas pueden tomar los gobiernos para tener este sistema fiscal que les permita tener los elementos y los recursos para invertirlos en los ODS. a ver, varios temas, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de la política fiscal y evidentemente para tú cobrar impuestos necesitas tener una cierta credibilidad y estamos viviendo en estos momentos una situación compleja porque hay un cuestionamiento al Estado que muchas veces se lo relaciona con prácticas corruptas y por tanto hay como poca voluntad para pagar impuestos. Entonces, la política fiscal se relaciona, por un lado, con el tema de lo que recaudas, que tiene que ser suficiente y que si tú quieres tener procesos redistributivos, tiene que basarse en impuestos directos, en la medida de lo posible. Sin embargo, nuestros sistemas tributarios en el sur, Adriana, se basan en impuestos indirectos como el impuesto al valor agregado. ¿Por qué? Porque es más fácil recaudar. Mientras que los impuestos como el impuesto, por ejemplo, a la renta, tiene una otra dificultad, tiene como, necesitas más capacidades en las administraciones tributarias. Pero esto tiene que ver y está íntimamente relacionado con la forma como gastas también, porque si las personas perciben que lo que se está haciendo con ese dinero no es lo, digamos, lo que las personas quisieran, entonces lo que sucede es que dejan de pagar impuestos. Y aquí, más allá de pensar, digamos que también es importante en cómo generar este espacio, cómo generar estas reformas que tengan consenso y que provengan de acuerdos sociales, necesitamos también que exista un acuerdo sobre el gasto. Y hay mucho, en nuestros países también hay mucho desperdicio, hay muchos privilegios en los temas del gasto que se pueden trabajar. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque de esta forma existe un acuerdo entre lo que las personas están dispuestas a pagar y de alguna manera también en lo que en cambio el Estado, a través de sus gobiernos, por ejemplo, redistribuye en derechos como educación, salud, y sobre todo hace que estos dineros que se van recaudando puedan ser efectivamente
percibidos. Tenemos un problema en estos momentos, Adriana, grave, porque desde el año 2016 esta reunión de financiamiento para el desarrollo pone mucho énfasis en el tema de lo que nosotros en un artículo llamamos privatizar el desarrollo. Es decir, se confunden algunos términos y acá, en cambio, lo que sucede es que perdemos espacio fiscal. Entonces, cuando tú hablas de privatizar el desarrollo, lo que estás diciendo es, para que exista más inversión, necesito que el privado participe. Pero el privado no va a participar si no le doy los suficientes mecanismos, incentivos, apoyos, y estás creando una suerte, un hueco que es difícil cubrir. ¿Por qué? Porque dices, la única forma que el privado participe es dándole recursos públicos a través del gasto tributario, por ejemplo, lo cual me resta recursos para yo poder atender estos derechos de los que hablamos. Y después no estamos seguros si es que efectivamente esa nueva inversión va a generar empleo o simplemente es inversión anterior que ya se está aprovechando de los nuevos incentivos. Sí. Y por eso hablábamos... Perdón, sí, justo aquí te iba a interrumpir porque justo ayer estábamos escuchando algunas de estas soluciones, ¿no? Como las PPPs y como tener bonos y como, a ver, vamos a ver qué actores crediticios traemos a la mesa. Y creo que nosotras queremos decir, a ver, ¿qué pasa si no estamos buscando en estas soluciones y más bien vemos cómo hacer más fuerte al Estado? Y, por ejemplo, la sesión de ayer es buenísima porque una de las partes que está muy relacionada y que dicen, si quieres sistemas fiscales más efectivos y justos, también tenemos que hablar de flujos financieros ilícitos. Y entonces, este es otro de los temas que uno dice, ok, a ver, platícame más. Y es esto que decías, ¿no? De la recaudación de no todo puede ser IVA y no todo puede ser ISR. Vamos a ver qué otras cosas hay ahí. Sí, me gustaría saber un poco más tu opinión. Ok, acá cuando entramos en los flujos financieros ilícitos entramos en otro tema muy importante, pero solo quiero terminarte el tema de la inversión porque este tema es como una cosa donde nosotros no estamos diciendo excluyamos al sector privado, lo que estamos diciendo seamos transparentes en términos de lo que están entregando y lo que el país o los países están recibiendo. Y acá entras, digamos, en otra dinámica compleja que se ata con lo que te estaba mencionando al inicio, ¿no es cierto? Tú has creado un discurso en términos de que el Estado es obeso, el Estado es ineficiente, el Estado es corrupto. Entonces no tiene sentido que tú fortalezcas los sistemas tributarios y esto, insisto, implica que el Estado no puede atender sus derechos y que por lo tanto lo que tiene que hacer es entregar o privatizar los recursos y de esta manera solo permitir que, por ejemplo, los privados participen siempre cuando reciban digamos, tengan por ejemplo, una alianza público-privado o tengan algún incentivo específico. El punto aquí es que la privatización del desarrollo no es una cosa, primero, que sea como fácil de comprender, porque, insisto, si no logramos cambiar este tema de que el Estado puede ser un proveedor de derechos y que tiene que hacerlo de una manera justa y adecuada, entonces estamos nuevamente incidiendo en pensar que es el privado el que tiene que atender estos derechos. En concreto, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Necesitamos, por un lado, sí, transparentar los mecanismos del gasto, es decir, existen, como te comentaba, no solo puedes mirar los tributos sin mirar en qué gastamos, y ahí hay varios como espacios para optimizar el gasto, pero por otro lado también necesitamos ver cómo está distribuida la carga tributaria. Y la carga tributaria, lamentablemente, en nuestros países tiene dos complejidades, Adriana, que se basa, como te dije, en impuestos indirectos, pero la otra cosa es que también depende de recursos naturales. Recursos naturales que a su vez son muy volátiles en términos de los precios y que por lo tanto tú no puedes tener posibilidad de planificar tus ingresos cuando esto cambia tan dramáticamente. Y es por estos recursos naturales que tenemos y por ejemplo, regalías que recibimos de estos recursos, que nuestros sistemas tributarios son más débiles de lo que son en los países del norte. Actualmente, vuelvo a tu pregunta, ¿qué son los flujos financieros ilícitos? Bueno, los flujos financieros ilícitos
es la posibilidad que tenemos de poder, por ejemplo, trabajar en temas que nos preocupan a todos, como narcotráfico, trata, como los mismos temas de corrupción, porque resulta ser que tenemos, sobre todo empresas grandes, que se aprovechan de los vacíos legales que existen en materia tributaria internacional para no pagar impuestos. Y estos vacíos utilizan varios instrumentos, no vamos, digamos, a entrar en el detalle técnico, pero utilizan instrumentos financieros y utilizan también parte del sistema financiero internacional a través de los paraísos fiscales para sacar los recursos de los países. Y esto genera un hueco enorme, porque no solo implica una salida de capitales, sino también implica menor recaudación de impuestos. Y hay una propuesta muy importante que desde el 2016 se viene trabajando, inclusive desde antes, las organizaciones las han venido impulsando, que es tener un cuerpo intergubernamental en materia tributaria en Naciones Unidas. Y esto es una cosa crucial, Adriana, porque no es posible que esté en todos los ámbitos y el más importante para financiar los ODS no esté. Entonces yo te puedo decir que en concreto, si queremos financiar los objetivos de desarrollo sostenible, no hay posibilidad si no tenemos acuerdos en términos de cómo a nivel internacional, porque esto ya escapa de los países y de los problemas que te estoy hablando de la legitimidad, sino de cuáles son los mecanismos que se utilizan, insisto, para todo esto, para los temas como por ejemplo narcotráfico, de seguridad, pero también para los temas de pago de impuestos a nivel mundial. Y ahí necesitamos que todos los países, no sean solo los países de la OCDE quienes decidan y se pongan de acuerdo en ese sentido. Justamente, ese es como hacia donde el otro punto al que iba era muchos de los marcos, muchos de las herramientas, de los instrumentos, de las discusiones y de las reglas están puestas de un lado de la cancha, ¿no? Son solo unos actores y hay otros que o ni se sientan a la mesa o no participan directamente y les toca ir a voltear allá, que es donde están las reglas. Entonces, una de los elementos de esta discusión del día de ayer fue justo, ¿no? Como, ¿por qué se necesita una reforma fiscal internacional y cuáles son los primeros pasos? Desde tu opinión, ¿por dónde empezamos? Ya te comenté, empezamos por el cuerpo intergubernamental, que es impresionante que tenga como, es un espacio muy pequeñito que ya existe en este momento en Naciones Unidas, pero necesitamos darle mucho más fuerza. Y es como si hubiera un acuerdo, te digo, en cambio desde el otro lado, desde quienes no quieren que exista un Estado fuerte que pueda proveer derechos, que no se apoya esto. Y al no apoyarse esto, lo que estamos haciendo es teniendo problemas en la provisión de los derechos, teniendo problemas en términos de que si no logramos entender que el tema de impuestos tiene que ser discutido en el marco de Naciones Unidas, a través de esta conferencia como Financiamiento para el Desarrollo, entonces estamos perdiéndonos una oportunidad de oro. Porque no basta, digamos, aquí hay como varias propuestas, e incluso ahora el tema de tener un registro mundial de activos resulta también importante, ¿no es cierto? Pero esto es algo que tiene que ser impulsado desde un organismo multilateral como Naciones Unidas. Y creo que también es importante empezar, a pesar, digamos, de que el ECOSOC no tiene toda la fuerza que quisiéramos, pero creo que es por ahí el camino, y es esta conferencia en la cual se tiene que retomar nuevamente la posibilidad de tener este cuerpo intergubernamental mucho más fuerte, teniendo en cuenta que por otro lado existen presiones para que no exista y para que el Estado más bien se desregule. Ahora, pasando a nivel nacional, ¿qué pasa si, ya tenemos un sistema fiscal un poco más robusto? ¿Cómo se comunica el Ministerio de Finanzas o la Secretaría de Hacienda con las otras instituciones para hacer una implementación efectiva de los ODS? Y esto lo comento porque muchas veces hay una oficina de los ODS, hay una oficina de Hacienda y hay políticas por allá y están desconectadas la implementación de la política de dónde voy a traer recursos para poder hacerlas. A ver, te cuento la experiencia inicial del 2007 en Ecuador, donde no había los ODS, pero los ODMs. Y en esa experiencia teníamos una Secretaría de Objetivos de Desarrollo del Milenio, teníamos un Consejo Nacional de Modernización que impulsaba el tema de las privatizaciones y una Secretaría de Planificación. Teníamos todo disperso. Y esto lo que hace es que
implica más recursos, implica pérdida de recursos. Y lo que se hizo fue, que te digo que, digamos, solo te comparto esta experiencia, es que se juntaron las tres instituciones a través de fortalecer la más pequeñita, que era la Secretaría de Planificación. ¿Por qué? Porque si tú quieres incorporar estos elementos donde hay acuerdos, necesitas hacerlo a través de procesos de planificación. Y aquí hay una concepción totalmente errada de que la planificación proviene de los procesos de países comunistas, cuando cualquier empresa planifica, y más aún un país. Entonces, los esfuerzos de planificación se fueron perdiendo entre los países, y me parece que ahí es donde necesitas, por un lado, tener una clarificación de tus políticas en materia de ingresos, pero también de las políticas del gasto, con una lógica integradora, no con una lógica simplemente de privilegiar ciertos objetivos macroeconómicos, como por ejemplo el déficit. Necesitas tener claridad de dónde vas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y solo eso lo puedes hacer a través de una institución de planificación. Sí. Bueno, y ya por última, sobre este foro, ¿qué debemos estar al pendiente? ¿Qué nos gustaría ver? ¿Cuál es el resultado que idealmente sería bueno obtener? Sí. A ver, creo que el resultado sería como, hay dos básicos, que se incluyen los flujos financieros ilícitos. Si no hay ninguna mención, entonces no tiene sentido esta conferencia, porque básicamente si no se tratan los flujos financieros, no va a haber recursos para financiar los objetivos de desarrollo sostenible. Y por otro lado, ¿cuál es la decisión, cuál es el impulso a este cuerpo intergubernamental en materia tributaria en Naciones Unidas? Si es que sobre eso no hay nuevamente acuerdos, bueno, sobre lo uno sí hubo en el 2016 en Addis Abeba, y sobre el cuerpo intergubernamental no hubo un acuerdo. Vamos a ver qué sucede en estos dos ámbitos. Creo que esos dos marcarían, digamos, si es que estamos mejorando, digamos, o caminando hacia algún lado, o más bien si nos quedamos como estancados. Veamos qué pasa, ya nos contarás. Muy bien, pues sí, coincidimos contigo, hemos estado siguiendo las participaciones de la sociedad civil y justo, ¿no? Estos dos elementos están en cada una de las sesiones y es más, están promoviendo que se lleve a cabo una cuarta conferencia en donde se busque un mayor compromiso. Pero bueno, por ahora seguimos al pendiente de cuáles son los acuerdos generales del foro y te agradecemos muchísimo por esta entrevista y por acompañarnos y platicar con nosotros un poco más de esto desde tu experiencia. Muchas gracias. Cuídate, Adriana. Lindo día. Adiós.